Танечка, иди сюда быстрее, у нас атомная горит. Ой, мать. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Алло, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Viernes 25 de abril de 1986. Es un hermoso día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, en Ucrania. Es un día que quedará grabado para siempre en sus memorias. La planta nuclear Vladimir Ilich Lenin se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad. Allí trabajan varios miles de personas. Esta noche, los 176 empleados del bloque 4 reciben la orden de probar un sistema de autoalimentación del reactor. Algo que podría ahorrar energía. A la 1:23 am se desactivan los sistemas de seguridad y comienza el experimento. Se producen varias detonaciones en el centro del reactor. Mientras Pripyat duerme pacíficamente, el piso de la planta comienza a temblar. La tapa del reactor de 1.200 toneladas sale disparada hacia el aire. Una poderosa corriente de vapor radioactivo libera uranio y grafito a cientos de metros de la planta. Del enorme hoyo, una llama cargada de partículas radioactivas se dispara 1000 metros hacia el cielo. Acaba de ocurrir el peor accidente nuclear de la historia. Los primeros bomberos luchan contra el fuego sin el equipo protector adecuado. Arrojan toneladas de agua sobre este extraño fuego, pero nada parece capaz de apagarlo. Todos quedan expuestos a dosis letales de radiación. Esa noche mueren 2 hombres. Otros 28 morirán en los meses siguientes. Son las primeras víctimas de Chernobyl. Nadie estaba preparado para una crisis así. Durante los siguientes 7 meses, 500.000 hombres luchan mano a mano contra un enemigo invisible. Es una batalla despiadada y no reconocida, que cobra las vidas de miles de héroes anónimos casi olvidados. Pero gracias a esos hombres se evitó lo peor. Una segunda explosión 10 veces más poderosa que Hiroshima, que habría acabado con la mitad de Europa. Esto fue mantenido en secreto durante 20 años por soviéticos y occidentales. Muchas de estas imágenes jamás se vieron. Las tomaron periodistas que también quedaron expuestos a la contaminación nuclear. Chernobyl, 26 de abril de 1986. Temprano a la mañana las nubes se contaminan por las columnas radioactivas que se elevan 1000 metros hacia el cielo. Igor Kostin es fotógrafo de la agencia de noticias Novosti. Cuando un piloto de helicóptero amigo lo llama esa mañana y le ofrece sobrevolar Chernobyl, Kostin solo sabe que algo ocurrió en la planta durante la noche. Él es el primer periodista en ver el enorme hoyo. El humo ralo y translúcido que ve elevarse de las ruinas es altamente radioactivo. A pesar de exponerse a la radiación, Kostin es uno de los pocos reporteros que está en la escena en las primeras horas del accidente de Chernobyl y que aún está vivo. Esta foto es la primera imagen de la grieta. En el corazón del reactor, enterrado bajo 14 metros de escombros, el grafito que rodea el combustible nuclear arde y derrite el uranio. La lluvia radioactiva será 100 veces más grande que el poder combinado de las 2 bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pripyat, 26 de abril. A 3 kilómetros de la planta,
Los 43.000 habitantes de Pripyat no saben nada del desastre. La vida continúa como siempre. En Pripyat se rumorea que hubo un incendio con víctimas durante la noche en la planta, pero no hay información oficial. Los destellos blancos en las imágenes son consecuencia de la radioactividad en la película. La gente en las calles no reacciona ante los soldados enmascarados diseminados por la ciudad. El coronel Greveniuk lidera a los soldados a cargo de controlar la situación. Mientras los niños juegan en las plazas, los hombres del coronel Greveniuk pasan el día tomando las primeras lecturas de radioactividad en la ciudad. En aquellos días, la radioactividad se medía en unidades llamadas Rontgens. El nivel atmosférico normal es de unos 12 millonésimos de Rontgen. A comienzos de la tarde, en Pripyat, las lecturas están a más de 200 milésimas de Rontgen. En otras palabras, 15.000 veces más altas que lo normal. A la noche, el nivel llega a ser 600.000 veces más alto que lo normal. Un ser humano puede absorber hasta 2 Rontgens por año sin verse afectado. Pero el cuerpo se contamina letalmente si recibe más de 400 Rontgens. Durante ese primer día, los habitantes absorben más de 50 veces lo considerado una dosis inofensiva. A ese ritmo, alcanzarían la dosis letal en 4 días. Para comprender lo que sucede, el coronel envía una patrulla a tomar las primeras lecturas en la base de la planta. A estos niveles astronómicos, en 15 minutos un ser humano llega a absorber la dosis letal de radiación. Los números provocan conmoción en el Instituto Nuclear. Nunca antes vieron un nivel de radioactividad como este. Deprisa, Gorbachov crea una comisión gubernamental formada por los mejores expertos en energía nuclear del país. Está guiada por el académico Legasov, un físico nuclear de renombre internacional. Legasov parte de inmediato hacia Chernobyl, junto a una delegación científica. 20 horas después de la explosión, el nivel de radioactividad continúa subiendo. Para este momento ya se tendrían que haber sellado ventanas y puertas e ingerido tabletas de yodo para contrarrestar los efectos de la radioactividad. Pero todavía nadie había dado la orden. Pripyat, 27 de abril. A pesar de la creciente tensión en la ciudad, la población no tiene información de la situación. En aquel entonces, Yulia Marchenko tenía 5 años. Vivía en Pripyat con su familia. Su padre trabajaba en la planta. 30 horas después de la explosión, se toman las primeras medidas de seguridad. Llegan 2.700 autobuses a la ciudad. A las 2 p.m. los militares anuncian que la ciudad debe evacuarse por completo. Para evitar el pánico, las autoridades ocultan la seriedad de la situación. Los pobladores tienen 2 horas para empacar sus pertenencias y reunirse frente a sus hogares. Los pobladores deben dejar sus pertenencias y sus vidas atrás. Jamás regresarán. Pripyat, 27 de abril. En 3 horas y media, evacúan pacíficamente 43.000 personas. Los autobuses llevan los primeros refugiados atómicos de Europa. Estuvieron expuestos a altas dosis de radiación que alterarán la composición de su sangre y engendrarán cánceres fatales. 48 horas después del desastre, los únicos que quedan en la ciudad fantasma son el personal militar y los miembros de la delegación científica, con sede en el Hotel Pripyat. Como ignorando el peligro, comen, duermen y trabajan en el lugar. Mientras tanto, las nubes llenas de partículas radioactivas viajan al norte por el viento. Entre el 26 y el 27 de abril viajan más de 1.000 kilómetros sobre Rusia, Bielorrusia y el Báltico. El 28 llegan a Suecia
donde detectan el aumento de radioactividad cerca de una de sus plantas nucleares. Poco después, la televisión alerta a la población. El polvo radioactivo de Chernobyl cae sobre Estocolmo. Las autoridades envían un escuadrón de aviones de caza a tomar lecturas en las nubes. El nivel de radioactividad sugiere que en algún lado hubo un gran accidente. 60 horas después del desastre, aún no se reporta ningún informe oficial fuera de la Unión Soviética. 3 días después del accidente, mientras Gorbachov aún intenta reunir información, los satélites espías de América y Europa se orientan hacia la Unión Soviética y descubren las ruinas de la planta ucraniana. La visión térmica muestra claramente el humo que emana del enorme hoyo. Tomó más de 48 horas obtener información precisa del desastre. 2 días durante los cuales los 43.000 habitantes de Pripyat se exponen a la contaminación. La crisis continúa creciendo. En el fondo del reactor arruinado, 1.200 toneladas de magma hirviendo continúan ardiendo a más de 3.000 grados, enviando litros de gas y polvo radioactivo a la atmósfera. Europa está a merced de los vientos. Chernobyl, 28 de abril. Al tercer día de la crisis, el general Antochkin y su flota de 80 helicópteros viajan desde Moscú para controlar el incendio y apagar el fuego. Al llegar, el general vuela 200 metros sobre el reactor. Aún a esa altura, media hora de exposición sería letal. La fuerte corriente de aire caliente radioactivo que emana del reactor hace imposible acercarse. Tendrán que improvisar una manera de cumplir con su objetivo. Comienza un gigantesco ballet. Los mejores pilotos regresan del frente afgano para pilotear helicópteros con soldados que arrojan bolsas de 80 kilos de arena al fuego, con las manos desnudas. Esperan sofocar el fuego llenando el reactor con toneladas de arena y ácido bórico, que neutraliza la radiación. El primer día realizan 110 salidas, el siguiente 300. El nivel de radiación sobre el reactor es de más de 3.500 Roentgens, casi 9 veces la dosis letal. Algunos pilotos realizan hasta 33 vuelos el mismo día. Las víctimas de radiación son enviadas al hospital número 6 de Moscú. Tiene el único servicio del país que se especializa en enfermedades agudas por radiación y enfermedades ligadas a la exposición de altas dosis de radiación. Los síntomas iniciales de la radiación, vómitos, náuseas y diarrea, son seguidos de un periodo de latencia. Solo después aparecen síntomas fatales, como el deterioro de la médula ósea y horribles quemaduras que comen la carne hasta el hueso. Por 15 años, las autoridades reconocerían solo a las primeras víctimas. A 30 kilómetros al este de la planta, los árboles están quemados por la onda expansiva radioactiva de la explosión. Pero el área de desastre se extiende mucho más allá. Luego de la explosión, las partículas radioactivas llevadas por las nubes cayeron con las lluvias. Este tipo de contaminación afectó a Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El 1 de mayo el viento cambia y se contaminan zonas de Kiev, como podemos ver en este mapa dibujado según las lecturas tomadas por los hombres del coronel Grebenyuk. Las áreas más contaminadas aparecen en rojo y están rodeadas por áreas donde el nivel de radiación es normal. Pero la población sigue en la oscuridad. Solo se publica un reporte, un pequeño artículo en la página 3 del Pravda, que le quita importancia al accidente y dice que el peligro ya pasó. 6 días después del accidente, a pesar de que el nivel de radiación supera en varios miles lo normal, las autoridades incitan a la gente a participar de las celebraciones del 1 de mayo, aún en zonas donde se sabía que había gran contaminación.
Mientras tanto, la nube radioactiva continúa viajando sobre Europa. Vuela sobre Bavaria y el norte de Italia. Sobre el sur de Francia y Córcega, cae una lluvia radioactiva de yodo 131 y cesio 137. Los cultivos y los pastos se contaminan seriamente. Mientras las autoridades francesas niegan su presencia, la nube llega a Gran Bretaña y se extiende sobre Grecia. En Chernobyl, el nivel de radioactividad continúa subiendo. El hoyo se llenó con 6.000 toneladas de arena y ácido bórico. Pero bajo este gigantesco tapón, la hirviente magma continúa ardiendo. 10 días luego del desastre, Gorbachov invita a Hans Blix, el director de la poderosa Agencia Internacional de Energía Atómica, a visitar el lugar. Blix es el primer experto y el primer occidental en visitar Chernobyl. En el fondo del reactor, 195 toneladas de combustible nuclear continúan hirviendo, liberando tanta temperatura que la arena se funde gradualmente. Aparecen grietas en la superficie del tapón. El bloque de cemento bajo el corazón del reactor se calienta y corre el riesgo de quebrarse. El magma amenaza con filtrarse. El agua que los bomberos arrojaron durante las primeras horas del desastre se juntó bajo el bloque. Si el magma radioactivo entra en contacto con el agua, podría provocar una segunda explosión, aún más devastadora que la primera. Se llama a los mayores expertos del país. Vasily Nesterenko era uno de ellos. En aquel entonces trabajaba para mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética. La situación es crítica. En Moscú, la Comisión de Estado declara 2 medidas de emergencia. Primero, envían un batallón de bomberos para drenar el agua bajo el reactor. Más tarde serán declarados héroes nacionales, pero sufrirán problemas por la radiación el resto de sus vidas. Segundo, sellan el abismo de manera más efectiva para bajar la temperatura de una vez por todas. En 2 días, los hombres del general Antochkin arrojan 2.400 toneladas de plomo en el reactor. Durante esta operación, 600 pilotos se contaminan seriamente con la radiación. Todos mueren, pero sus esfuerzos son solo temporarios. A pesar de haber sido cubierto, el fuego continúa ardiendo. Sobrevolar en helicópteros no resuelve el problema. Deben acercarse más, descender a la grieta. ¿Pero cómo? Con la inminente amenaza de una segunda explosión, continúan las improvisadas medidas. Los planos de la planta revelan que se puede llegar a la zona activa a través de los túneles de cemento para cables y tuberías. Una delegación de técnicos del Instituto Kurchatov se aventura en el laberinto. Avanzar es difícil. Parte de los túneles colapsaron en la explosión. Penetran a través del armazón del cuarto reactor con un soplete, llevando consigo detectores de radioactividad, termómetros y cámaras. El resultado es aterrorizante. Los niveles de radiación son astronómicos. Confirman sus peores temores. El hirviente magma quebró el bloque de cemento y se filtró hacia la cuenca vacía. Ahora amenaza con hundirse aún más. Nada evita que el magma se filtre aún más en el arenoso suelo. Y debajo del reactor hay un enorme y extenso acuífero que provee de agua a todo el país. Se considera una nueva operación, pero implicará la pérdida de más vidas. El 12 de mayo de 1986, 17 días después de la explosión inicial, los mineros de Tula, a 1000 kilómetros de Chernobyl, reciben una visita desde el Kremlin. El viceministro de la industria minera. El 13 de mayo de 1986, zona de Chernobyl. Su misión, llegar al reactor desde el único acceso posible, el subterráneo. Para limitar la exposición a la radiación,
Los mineros cavan 12 metros hacia abajo antes de dirigirse hacia el reactor en llamas. Luego, cavan un espacio de 2 metros de alto y 30 metros de ancho para instalar un complejo sistema de enfriamiento a base de nitrógeno líquido. Тебе говорили, что нужен вентиляционный рукав. Ты меня слышишь? En un mes, 10.000 mineros de Rusia y las regiones mineras de Ucrania trabajan en el túnel. Tienen entre 20 y 30 años de edad. Dentro del túnel, que no tiene ventilación, la temperatura alcanza los 50 grados centígrados y la radioactividad está como mínimo a 1 Roentgen por hora. Batallones de 30 mineros se van relevando cada 3 horas, 24 horas por día. En un mes y 4 días cavan un túnel de 150 metros, un trabajo que en una mina normalmente hubiera llevado 3 meses. La radioactividad en la boca del túnel es 300 veces más alta. Todos los mineros quedan expuestos. Jamás les informan de los verdaderos peligros a los que se enfrentan. Los mineros cumplen su misión, pero jamás se instala el sistema refrigerante bajo el reactor. El espacio subterráneo finalmente se llena con cemento para solidificar la estructura. La posición oficial asegura que cada minero recibió de 30 a 60 Roentgens, pero los sobrevivientes dicen que recibieron 5 veces esa cantidad. Se estima que 1/4 de esos hombres murió antes de cumplir 40 años. Son 2.500 pérdidas que no figuran en ninguna estadística oficial. Mientras los mineros cavan bajo el reactor, Hans Blix y las autoridades soviéticas organizan una conferencia de prensa en Moscú. Frente a 500 periodistas de todo el mundo, Blix anuncia una conferencia internacional que se llevará a cabo en Viena, donde los soviéticos compartirán su información del desastre. Los soviéticos acceden a cooperar con Occidente. Es un cambio histórico que inicia una era de apertura conocida como Glasnost. Es una victoria política de Gorbachov, que la necesitaba desesperadamente. En Chernobyl, a pesar de que el fuego ahora está controlado, la grieta y las toneladas de escombros altamente radioactivos están expuestos a los elementos. Es extremadamente urgente cubrir la estructura rota y limpiar la zona, pero para eso se necesitarán más hombres, muchos más hombres. 100.000 soldados, así como también 400.000 civiles, trabajadores, ingenieros, enfermeras, doctores y científicos de cada república soviética pasan por Chernobyl. La Unión Soviética combate su última gran batalla. Desde el cielo, los helicópteros arrojan toneladas de un líquido pegajoso, denominado burba, una mezcla coagulable que decanta el polvo radioactivo en el suelo. Mientras tanto, brigadas de liquidadores están a cargo de limpiar la zona y de remover casa por casa la capa de polvo radioactivo que lo cubre todo. Debían matarse todos los animales, porque cuando pasaban por zonas altamente contaminadas, su pelaje se impregnaba de radioactividad. Podían contaminar a los liquidadores. Se evacúan las últimas poblaciones con habitantes de la zona. Se derriban una a una las casas y se entierran. Por las noches, los camiones, las máquinas y los hombres están cubiertos de polvo radioactivo. Julio. Zona industrial. Reactor 4. En torno a la planta se origina una enorme operación. Son 7 días por semana sin ningún día libre. Se trasladan 300.000 metros cúbicos de tierra contaminada a hoyos enormes que luego se cubren con cemento. 8 semanas después de la explosión, los liquidadores abordan el corazón del problema. Para neutralizar el desecho tóxico a largo plazo y evitar que continúe diseminándose, todo el reactor accidentado debe ser aislado.
Lev Borchakov es uno de los ingenieros que diseña la enorme estructura que cubrirá por completo el reactor 4. Un sarcófago de acero y concreto de 170 metros de largo y 66 metros de alto. Es un enorme desafío. ¿Cómo se puede construir una estructura monumental en un lugar donde los humanos pueden trabajar solo unos minutos o incluso unos segundos por vez? Esta situación completamente nueva requiere más improvisación de los liquidadores. Se arriesgan más vidas. Pasaron más de 12 semanas desde la explosión inicial en el bloque número 4 de la planta nuclear de Chernobyl. Para detener la contaminación letal, se lanza un último ataque. La radioactividad es tan alta en este sector que solo se pueden enviar máquinas controladas a distancia. Pero la gente debe poner las máquinas en posición. Los trabajadores solo pueden permanecer unos minutos para evitar recibir una dosis fatal de radiación. Con cada segundo, sus vidas peligran más y más. A pesar de las condiciones extremas, el trabajo progresa. Se usan 100.000 metros cúbicos de cemento para hacer la estructura. Pero el descubrimiento de un nuevo problema obliga a detener el trabajo. El techo de la planta está cubierto por piezas de grafito altamente contaminadas. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит нам. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Estas piezas de grafito envolvían varas de uranio. Fueron arrojadas del reactor durante la explosión. Una sola pieza despide suficiente radioactividad como para matar a un hombre en menos de una hora. Deben deshacerse de ellas antes de continuar con la construcción. Envían robots al techo para arrojar los letales escombros por el borde. 60 metros abajo, otros robots los recogen y los entierran en hoyos. Pero luego de unos días, el ambiente radioactivo comienza a afectar también a las máquinas. Sus circuitos electrónicos ya no resisten. Se vuelven locos y se averían. Una de las máquinas se precipita hacia la grieta. En el techo, las máquinas robóticas ya no son una opción. Los hombres deberán reemplazarlas. Soldados rusos, apodados biorobots para la ocasión. Este batallón de jóvenes reservistas se prepara para subir al techo del reactor número 3 por primera vez. Tienen entre 20 y 30 años de edad. Todos ellos son reservistas convocados para la batalla más peligrosa y letal de Chernobyl. Ningún humano trabajó jamás en zonas tan radioactivas como esta. El general Nikolai Tarakanov está a cargo de las operaciones y controló personalmente cada detalle, hasta los trajes de plomo cosidos a mano que cada soldado debió confeccionar la noche anterior al ataque. Cuando suena la sirena, un grupo de 8 soldados y un oficial sube al techo. Su misión es simple: palear los escombros radioactivos lo más rápido posible y retirarlos del techo. Según los cálculos del general Tarakanov, el nivel de radioactividad, estimado en 7000 Roentgens por hora, solo permite estar 45 segundos en el techo. El tiempo suficiente para un par de paladas. Miles de ellos descubrirán que este sabor peculiar significa que el enemigo invisible está atacando.
Porque mientras estos biorobots sacrifican su vida en el techo de la planta, la limpieza continúa en la zona de 30 kilómetros, 24 horas por día, llueva o haya sol. Позвольте мне от оперативной группы Министерства обороны СССР вручить вам почетный кров. Спасибо вам за Como recompensa, cada soldado recibe un certificado de liquidador del ejército y un bono de 100 rublos, el equivalente actual a $100. Пушков. За выполнение ответственного задания награждаетесь. Arriesgaron sus vidas, pero solo redujeron el nivel de radiación del techo en un 35%. 7 meses después de la explosión, la zona está limpia y se completó el sarcófago. 500.000 personas, militares y civiles, participaron de la operación. Cada equipo de liquidadores celebra el final de la operación a su manera. Borchakov y sus hombres graban sus nombres sobre la pieza metálica que irá arriba del sarcófago. Es una victoria amarga. El país jamás se recobrará. Los liquidadores regresaron a casa. Los reactores 1, 2 y 3 están en actividad. La primera batalla de Chernobyl culminó con una victoria que anuncia el final de la Unión Soviética. Pero para muchos, también marca el comienzo de una guerra que, 20 años después, aún no terminó. 20 años después, Pripyat continúa siendo una ciudad fantasma. Yulia, junto a Igor Kostin, desea ver el apartamento donde vivió con su familia hasta el fatídico día de la evacuación. Al contrario de lo que les dijeron, ningún habitante del lugar pudo regresar a vivir a los desiertos edificios. Потрогайся, стену, раз ты пришла к себе домой. Para Igor Kostin, la visita también despierta dolorosos recuerdos. Durante los 7 meses que pasó cubriendo la batalla, quedó fatalmente expuesto a la radiación. Desde entonces debió ser hospitalizado durante 2 meses cada año. Новую энергию в завтрашний день. Родина, как никто, больше дает энергию человеку. Это твоя родина, твоя земля сейчас впитала все мощное, что только мы можем быть отсюда. У меня такое ощущение, что я забрала всю жизнь. Ты маленькая. Para los cientos de miles de refugiados civiles y los cientos de miles de veteranos de la batalla de Chernobyl, la lucha contra el enemigo invisible aún no terminó. Todos quienes estuvieron en Chernobyl aún sufren por la radioactividad que absorbió sus cuerpos. En los meses siguientes al accidente, los liquidadores desbordaron los hospitales de toda la Unión Soviética. 20 años después, aquellos que aún viven continúan frecuentando el hospital número 6. Todos son víctimas de lo que los especialistas denominaron el síndrome Chernobyl. Cuando los liquidadores regresan a sus casas, están exhaustos, incapaces de retomar su vida cotidiana. 20 años después, todos los sobrevivientes son minusválidos y no pueden trabajar. Las autoridades parecen ignorar su situación apremiante y recortan su subsidio social. Pero durante 2 décadas, oficialmente solo se atribuyeron 59 muertes al desastre de Chernobyl. No se realizó ni un solo estudio a los 130.000 refugiados de la zona.
El Estado no realizó ni una sola estadística de los 500.000 liquidadores. No hay registros de la población que continúa viviendo cerca de Chernobyl y en las zonas contaminadas. Esas personas tampoco saben la verdadera cantidad de radiación a la que estuvieron expuestas. 6-0, да? Це вже підвищується. Вчора була 5, 7, а сьогодні вже 6. Ну, кажіть правду. За скількох? За скількох? Una diputada del Soviet Supremo descubrió el ocultamiento sistemático de las verdaderas consecuencias de Chernobyl en 1991, cuando se disolvió el Imperio Soviético. Aprovechando la anarquía en el país, logró conseguir una copia de un documento ultrasecreto. 600 páginas de un reporte al Comité Central, escrito mientras la batalla de Chernobyl aún continuaba. Según Ala, otro párrafo revela que las autoridades habían cambiado arbitrariamente los valores, multiplicando por 5 lo que se consideraba la dosis aceptable de radiación para el cuerpo humano. La tendencia a manipular los números no fue algo privativo de los soviéticos. A fines de agosto de 1986 se llevó a cabo la primera conferencia internacional para evaluar Chernobyl a puertas cerradas. Estaba presidida por Hans Blix. Ningún periodista u observador pudo entrar al anfiteatro. La delegación rusa estuvo guiada por Legasov, el hombre que había estado a cargo de la comisión gubernamental durante el desastre de Chernobyl. Legasov habló por 3 horas. Su reporte concluyó que en las décadas siguientes se esperaban unas 40.000 muertes por cáncer causadas por Chernobyl. El mundo occidental directamente se rehusó a aceptar este cálculo. Esto generó una negociación entre Oriente y Occidente. Otra vez, los números eran sorprendentemente flexibles. Cuando terminó la conferencia, la gente ya no hablaba de 40.000 muertes, sino de 4.000 muertes probables. Unos 20 años después, en septiembre de 2005, este número se convirtió en la cifra oficial de muertes del desastre. Los más acérrimos oponentes de la política soviética de transparencia fueron los franceses, que hasta llegaron a negar que la nube radioactiva había pasado por sobre su país. El 27 de abril de 1988, segundo aniversario del desastre, el académico Legasov, que había trabajado tanto para revelar la verdad, decide terminar con su vida. Actualmente, como perfectas metáforas de la mentira institucionalizada, las partículas radioactivas arrojadas desde el reactor en la explosión continúan envenenando la Tierra. La zona de Chernobyl sigue siendo inhabitable. Actualmente, 8 millones de personas viven en zonas contaminadas de Ucrania, Rusia y en especial Bielorrusia. Por 20 años se alimentaron de una comida radioactiva que continúa contaminándolos de a poco. Este tema, planteado en 1986 por la delegación soviética en la conferencia de Viena, se ignoró sistemáticamente. 1.152 niños fueron operados de cáncer de tiroides entre 1986 y 2002 en el centro especializado de Minsk. ¿Cuántos más en otras ciudades? Aún no se publicó ninguna estadística global. Un doctor, Yuri Bandayevsky, estudia las enfermedades de las poblaciones de las zonas contaminadas desde el desastre. Cuando publicó sus descubrimientos en 1996, fue condenado de inmediato. Arrestado y sentenciado oficialmente por corrupción, pasó los siguientes 5 años en prisión. En noviembre de 2005, continuaba bajo arresto domiciliario. Miren cuántas deformaciones en una sola familia. Labio leporino, falta de ojos, cráneos deformes. Estos embriones son de hámsters alimentados solo con pasto contaminado de la región de Gómel. El resultado, toda una camada de animales deformes. Me horrorizó la cantidad de embriones deformes desarrollados en animales que habían comido alimento contaminado con cesio. En 2 semanas obtuve un horrible número de deformaciones.
En general, cuando uno encuentra un monstruo, lo describe. Todos conocemos el Museo Kunstkamera de Pedro el Grande en San Petersburgo. Francamente, yo podía crear la cantidad de monstruos que quisiera. No hay un estudio oficial de mutaciones genéticas derivadas de Chernobyl. A pesar de los miles de abortos producidos en los meses posteriores al desastre, hay cientos de niños que sufren los efectos de la radiación. Las deformaciones que vemos entre estos niños son similares a las de los hámsters de Bandayevsky. En Bielorrusia actualmente 300.000 niños sufren las consecuencias de la contaminación. Organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Verde Internacional, fundada por Gorbachev luego de dejar el gobierno en 1991, abrieron centros de tratamiento y de apoyo para las víctimas de Chernobyl. También organizan campamentos terapéuticos que buscan enseñar a las nuevas generaciones de áreas contaminadas cómo convivir con la radioactividad, como aquí, que controlan la contaminación de la comida. En el corazón de la zona, a 10 kilómetros de la planta nuclear y oculto en el bosque, está Chernobyl 2. Hace 20 años nadie podía acercarse a este enorme radar militar, el ojo oculto de Moscú para divisar misiles norteamericanos. El hecho de que haya sido puesto fuera de servicio luego de la explosión coincide con lo que el accidente de Chernobyl pareció presagiar. Un año y medio después de Chernobyl, Mikhail Gorbachev quitó todas las cabezas nucleares soviéticas ubicadas entre 500 y 5.000 kilómetros. 10 años después, se ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos en todo el mundo, a excepción de la India. Chernobyl marcó el comienzo del desarme de los mayores rivales nucleares del mundo. 20 años después, el desastre de Chernobyl y sus lecciones parecen desaparecer de la memoria. Mientras tanto, bajo el envejecido sarcófago del reactor número 4, el veneno sigue siendo letal. En 2001, los 3 reactores de Chernobyl fueron cerrados para siempre. Pero 20 años después de la explosión, un dosímetro supera los límites en la base del sarcófago. Altos niveles de radioactividad, 100 veces más de lo normal, aún contaminan los alrededores de la planta. La estructura se debilitó por la lluvia y la erosión. Desde su construcción, 3.000 liquidadores la controlan y previenen los daños. Un nuevo sarcófago está en camino, pero su construcción ya tiene 10 años de retraso. Es una estructura de 108 metros de alto que cubrirá el primer sarcófago por completo. Costará $1.000 millones. Se estableció un fondo internacional dirigido por Hans Blix. El magma frío del corazón del reactor, a 14 metros bajo tierra, continúa siendo una gran amenaza, y continuará siéndolo por muchos años más. A pesar de esta terrible advertencia, el desarme nuclear impulsado por Chernobyl está siendo cuestionado actualmente. Si el desarrollo nuclear para uso civil se presenta como una solución a los problemas de los combustibles fósiles y el calentamiento global, este paisaje nos recuerda que esa opción no carece de consecuencias. Se necesita mucho cuidado y una buena información acerca de los riesgos que presenta. Chernobyl también nos recuerda que si queremos vivir con la radioactividad y sus inevitables peligros, también debemos evitar que las generaciones futuras corran el riesgo de un apocalipsis nuclear.